Sí, voy a ser breve de entrada porque son los funcionarios del sector salud que están aquí en su cabeza, casi todos presentes, dadas las circunstancias en que ya estamos. Una campaña a través de la prensa perversa, es la palabra que tengo que decir, premeditada, un plan, no es que sea paranoico, lo vimos en acción. El superintendente de salud me explicará si pudo comunicarse conmigo y por qué. Porque son temas que la prensa no investiga, pero que hay que poner en conocimiento público. Y de algunos voceros, que yo creo que son pagos de las EPS, tratando de confundir a la opinión pública, lo vienen haciendo desde hace meses, con una matriz de opinión. La matriz que quieren meterle al pueblo colombiano es que el sistema de salud de Colombia es muy bueno, que llegó el presidente Petro y ordenó cambiar, y que entonces la crisis actual, que no es más sino la misma de siempre, y eso es lo que aquí quiero que quede claro, el sistema actual es insostenible, porque se roban el dinero y se lo roban a partir de la construcción de un sistema de salud que hay pocos en el mundo y todos van mal por esta misma razón, el de Estados Unidos, el de Chile y otros, porque se sustenta no en el derecho universal a la salud que tiene todo ser humano en cualquier parte del mundo, sino en un sistema de aseguramiento financiero, como si la gente fueran carros, ¿cierto? Uno asegura los carros, uno asegura la casa, si es de uno. El banco se la hace asegurar porque la mayoría pagamos crédito. Y entonces, claro, el banco dice, si la garantía es la casa, ¿quién me garantiza que si este señor se muere, no me van a pagar el crédito? Entonces le obligan a uno a sacar seguros muy costosos, eso hace parte del sistema financiero, pero el sistema financiero no sabe qué es la vida o la muerte de un paciente enfermo. Eso no se hizo para eso, se hizo para cuidar carros, no para cuidar gente. Seguro de vida es una de las cosas que hay que discutir, entre otras, pero no me alargo por ahí. Sino que eso comenzó en 1993, con la llamada Ley 100. Gaviria no la vivió porque estaba un año de irse del gobierno, pero sí la hizo. Su ponente fue el también después presidente Álvaro Uribe Vélez, era senador en ese momento. Y esa dupla se repitió en varios proyectos de ley muy importantes, porque César Gaviria quería mucho a Álvaro Uribe Vélez como senador liberal, que en ese momento era el samperismo, y puso sus principales proyectos, la Ley 50, que flexibilizó la fuerza de trabajo, y desde ahí que el contrato laboral ya no es contrato laboral, sino que es un contrato civil de corto plazo entre consideran que son iguales, un empleado, pero que considera que es igual que un patrón, que no lo es. De ahí no ha surgido sino acoso laboral y sexual, e inestabilidad laboral y disminución del salario real. En términos, y aquí el sindicalismo, y hago ese paréntesis, no ha hecho un indicador que el DANE debe hacer, en mi opinión, que es el salario relativo, que es de la riqueza, llámese PIB, de la riqueza nacional, qué parte va al capital, qué parte va a la fuerza de trabajo en el tiempo. Y lo que descubriríamos es de que desde que se instauró el neoliberalismo en Colombia, cada vez más la fuerza laboral participa menos de la riqueza nacional, y los rentistas, que llaman de capital, un mal concepto porque hay rentistas y ganancias productivas, pero todo eso, cada vez más las rentas, sobre todo la captura de la renta petrolera, compañero Edwin, y de la renta cocainera, que hace crear un empresariado en una parte de la sociedad empresarial de mentiras,
porque el lavado de activos, las rentas del carbón, las rentas inmobiliarias, entonces empezó todo a girar alrededor de cambiar ficticiamente el precio de la tierra, que nuestra ministra de Vivienda sabe bien cómo se hace. Se necesita la firma de un funcionario y una tierra puede sumar 3 ceros en su valor por metro cuadrado, etcétera. Rentas todas, nada tiene que ver con la producción. La producción es en agricultura y es en industria. Entonces creció en Colombia de tal manera que se está chupando la riqueza nacional. Eso es producto del neoliberalismo, que una palabra es inventada, pero no es más sino una ideología, no es una ciencia. Es una ideología de los negociantes. A eso Aristóteles le llamó de una manera crematística, palabreja que hay que empezar a usar. O sea, en Colombia ya no enseñan economía, enseñan crematística. Germán Ávila, que ahora es nuestro nuevo ministro de Hacienda. Crematística, es decir, una ideología para negociantes y no una teoría científica sobre la estructura económica de los países en la historia. Si uno aplica la teoría científica, entonces sale la realidad a relucir y no la mentira que sale por televisión. Y hay que hacerlo. Volvamos al caso. Entonces, el neoliberalismo creó en 1993 una serie de leyes. Son fundamentales, que tienen un espíritu común. Decir que si uno deja el mercado actuar y no mete el Estado, y entonces debilita el Estado, los derechos universales de las personas, como ordena la Constitución Nacional, se cumplen. O sea, el mercado es capaz de garantizarle el derecho universal a las personas, incluido el derecho a la salud. Esa es la tesis de ellos, tesis que ha fracasado en todo el mundo. Todo el mundo. El COVID fue la demostración del gran fracaso de los sistemas de salud privatizados. Yo mismo lo viví en carne propia, en donde me tocó, que fue en Italia. ¿Por qué? No es que nosotros nos estemos metiendo en la propiedad privada, como dicen los mercanchifres en la prensa. ¿Oh? Nosotros nunca le hemos prohibido a un señor que siembre maíz, si quiere sembrar maíz o yuca en su tierra. Lo que le hemos dicho es que siembre, no que la deje suelta, porque si la deja improductiva, está incumpliendo un mandato de la Constitución, y es que la tierra tiene una función social, que es producir alimentos para la gente. Propietario con 1000 hectáreas que no produce, pues está acaparando la tierra y quitándole el alimento a la gente. Aquí no nos hemos metido con los que hacen camisas, solo los hemos protegido del pitufo, que los está quebrando. Ahora el pitufo, bueno, no hablamos de eso ahora, pero nos lo quieren echar encima para ocultar la corrupción en Colombia, y se está haciendo desde la Fiscalía premeditadamente. Y el ministro de Hacienda y la DIAN tiene que darme un informe sobre si en los años que han pasado no se le siguió dando puestos al pitufo, porque fue prohibido completamente, no solo al pitufo, sino a las bandas que compiten con el pitufo, que también lo quieren tener en la cárcel, pero para quedarse con el negocio. Ese es un asunto fundamental en la DIAN. Hemos protegido la producción nacional, la agricultura creció 8%, ni más ni menos. Ahora hay que ir a la agroindustria, ministra, porque si no, la comida que se empezó a cultivar en gran cantidad empieza a perderse. Y la única manera de sostenerlo es con industria. Y hemos logrado que industria no petroquímica, porque nosotros no estamos con agudizar la crisis climática, porque nos morimos todos en el corto plazo, despegue. Nosotros no estamos metidos en contra de eso. Queremos más producción, más capital invertido en la producción, más gente con capital, Germán, y ha sido mi lucha con el sistema financiero público y privado, porque están acostumbrados o a concentrar los créditos en los poderosos, incluido el sistema público, o en hacer microcréditos que no sirven sino para cambiar la silla
del campesino dueño de una mula que se le rompió y le ponen otra nueva, y así no va a enriquecerse el campesino pobre. Tiene que ser crédito asociativo. Pero eso que queremos, entonces ahora no lo aplican a los derechos. Los derechos universales son otra cosa que hacer camisas. Los derechos universales son ordenados por la Constitución, y aunque dijo que era progresivo, no dijo que eternamente nos íbamos a quedar sin cumplir los derechos universales a la gente. Y resulta que desde que se hizo la Ley 100, seguimos teniendo 3 millones de viejos y viejas sin pensión. Una burla. Y nos vamos a hacer entonces la reforma de la pensión para que tengan, porque sí puede tenerse un bono pensional para las 3 millones de personas. Hemos hecho las cuentas. No son dinero el presupuesto, no es que le vamos a quitar a los pensionados, como dijo maléficamente la prensa, cierta prensa, la de los dueños del capital. Y en cambio sí se puede, si disminuye los fondos privados y aumenta el fondo público, porque el 80% de los usuarios de los fondos privados que cotizan no van a tener nunca matemáticamente pensión. Los están ordeñando para aumentar ganancias del sistema financiero colombiano. Pero aquí el derecho es la pensión. Y lo mismo diríamos de los derechos laborales, que ya vimos que hizo la Comisión Séptima, en mi opinión, vendida a una serie de empresarios que, como son lavadores de dólares, entonces no saben qué es la producción. Como son contrabandistas, entonces no saben qué es producir. Y producir es tratar bien al trabajador. Lo enseñó Ford, se lo dije a Uribe. Ford enseñó que entre más salario tenga el trabajador, más se vende por parte de los empresarios y más ganancias hay. La ganancia no nace de la jornada laboral, eso se llama esclavitud, sino que la ganancia nace de la productividad. Entonces vamos a salud. El derecho a la salud, entonces, ha sido conculcado en Colombia. En Colombia solo hay negociantes y una serie de médicos y enfermeras y clínicas públicas y privadas muy esmeradas, no todas, pero sí hay. Pero el sistema se lleva el dinero público, no el dinero privado, dinero del presupuesto nacional, a una serie de bandidos que el fin de semana demostraron que son criminales. Y por eso vino toda esta actitud de tapar la investigación del gobierno y de desacreditar el gobierno para que la gente no se dé cuenta que su salud, no en el caso de la enfermera o del médico o del hospital, la están manejando unos negociantes que son capaces de matar al paciente por guardar una serie de medicamentos con la intención de que el proyecto de ley no se apruebe en el Congreso, y entonces ellos siguen captando decenas de billones de pesos del presupuesto en forma de ganancias particulares que se llevan al bolsillo y sacan del país. Esto lo publiqué yo, miren, es marzo 2025 en la misma Audiofarma. Aquí no los entregan y se los llevan. Y aquí dicen a los clientes que no hay, a los pacientes, pero para ellos son clientes. Y mírenlos, todo un van lleno de pañales. Y las señoras han venido durante 2, 3 meses y dicen que no hay. Y ahora los trasladan para otra bodega. Y no es acaparamiento. Si uno les pregunta, entonces dicen, no, es que los estábamos llevando a los dispensarios. Y es carreta. En los dispensarios no hay pañales, se los están llevando a otra bodega a guardarlos para producir una crisis premeditada sobre el conculcamiento de la vida de los pacientes. Porque no es una pelea contra Petro, es una pelea contra un proyecto de ley que vuelve a recuperar el derecho a la salud. A ellos se les disminuye las ganancias, pero son ganancias de robo que hay que disminuir. Pero entonces están usando todo su poder en medios para intentar mostrar algo que no es cierto. Se están robando los pañales.
y los bebés no tienen pañales, a pesar de que sus mamás y ellos están afiliados al sistema de salud y a pesar que los bebés por orden constitucional, y ahora hablaré de eso, tienen derecho a salud plena. Entonces, ¿dónde está aquí la Constitución en Audifarma? Se está trapeando la Constitución por ganarse un billete. ¿Qué hace echar teniendo empresas de medicamentos? Si es un político. A mí me gustaría que me dijeran quiénes son los dueños de Audifarma, por ejemplo. Porque eso hay que ponerlo con nombre propio. Por eso hemos pedido el levantamiento del velo corporativo entonces aquí de todas estas empresas. Generaron en una ley, la culpa no es de la ley, porque la estuve leyendo del 2018, creo. 2018, no sé si fue Duque o Santos. Generan una ley en donde se crea una figura nueva. Gestor. Ahí sí, el Congreso aprobó rapidísimo, que se llaman gestores farmacéuticos. Esa misma palabra la usamos en este nuevo proyecto de ley que quieren hundir la semana entrante, que gestores. Bueno, gestores farmacéuticos es que manejan un oligopolio de drogas a partir de la 2018. Del 2018, y empezaron a aparecer una serie de empresas, Cundifarma, Audifarma, no sé qué, Cruz Verde, etcétera, que son gestores farmacéuticos. Es decir, le entregaron a un oligopolio, con lo malo que eso es en la teoría económica, porque el oligopolio pone el precio de cartel de los medicamentos, eso es ABC de la economía, pero el Congreso, no digo el Congreso, el gobierno de Duque concentró entonces en un oligopolio de unas personas cuyos nombres deben saberse públicamente, todo el manejo de los medicamentos en Colombia. Y entonces los tipos lo que llegaron, como buenos negociantes que son, es a usar su oligopolio para subirle el precio de los medicamentos, que es lo que hace todo monopolio, porque se juntan. Y es 2 veces más caro un medicamento en Colombia que lo que cuesta en el laboratorio, sea nacional, sea extranjero. Y entonces aquí sale la noticia del 2022, yo no era, 21 de julio de 2022, ojo, yo ya era elegido presidente, mire la marraña que han hecho. El 21 de julio, presidente. La marranada que han hecho. Entonces el 21 de julio, yo ya soy elegido presidente, pero no soy presidente aún porque es el 7 de agosto, o sea, 8 y 7, 15 días antes, este señor Duque le adjudica un enorme contrato billonario de medicamentos, creo que los de la policía, creo que los siguen teniendo, o el Ministerio de Defensa, creo que los siguen teniendo, ¿cierto? Y entonces todos los medicamentos que van a la policía y que paga el Estado valen el doble de lo que cuesta. ¿Y a quiénes? A 2 empresas y a los char, dice este periódico que es la W Radio, para que no me vayan a echar mentiras a mí. Y es el 21 de julio del 2022. ¿Qué es eso? El pago de un favor con unas ganancias excepcionales que le va entregando las medicinas que van a los pacientes de Colombia a un monopolio privado de la medicina que está prohibido por la Constitución. Y cielo, usted como superintendente tiene que entrar con toda la fuerza de la ley, que la ley es débil, porque los congresistas la han hecho débil, no todos, los que reciben la plata de las CPS para sus campañas electorales. Siga, ministro. Gracias, junio presidente. Se renueva ese contrato, ojo, porque usted me pasa, le toma sangre, Laura, y me pasa lo de que viene pasando de los pasaportes, y entonces cuando ya me doy cuenta y actúo, entonces ya vienen las demandas, porque mis funcionarios dejan hacer estos negocios en contra del presidente. Como pasó el viernes, que iba a pasar, ahora lo sabremos, porque impedimos que intentaran encubrir que Audifarma estaba acaparando la insulina en Colombia. Aquí están las insulinas, siguiente. Aquí, mire las cajas de insulina.
Aquí están. Insulina glargina. Insulina glargina, prerellenado, solución inyectable. Está el lote, el vencimiento, ¿cierto? Entonces, esto en redes nos masacraron, en particular a usted y a mí, sobre que esto era mentira, que esto no existía, y entonces aquí están las pruebas evidentes, fehacientes, de que no solamente existían, sino que no se las suministraron a los pacientes, necesitándolas. Aquí lo que se juega es la vida humana. Y yo prometí en campaña que este iba a ser el gobierno de la vida. Nosotros giramos alrededor de cómo se protege la vida. Es la línea conductora del programa de gobierno, y que hay una política de la muerte. Y la política de la muerte está ligada a la codicia. Colombia muere por codicia. Y desde hace un tiempo largo, cuando Santander intentó matar a Bolívar, con el perdón aquí de Santander, pero es Bolívar el que debería estar ahí, y Santander también, porque hizo varias cosas como nuestro campesino aquí, pero lo cierto es que tuvimos nuestro Caín y Abel, y el Caín y Abel terminó en una muerte, casi en una muerte, sino que el amor salvó a Bolívar. Y Bolívar decidió simplemente irse del poder, porque descubrió que el poder destruye el corazón humano. Y aquí sí que vemos que el poder destruye el corazón humano. Gente muy débil, incluso amiga mía, que cambia de la noche a la mañana por codicia, por tener plata. Y no se da cuenta que eso mata. Inmediatamente empieza a matar. Pues son dineros malditos. Entonces va matando el corazón de Colombia, que es la vida de los niños, que es la vida de la gente. Y se necesita una reforma. ¿Qué pasa si la Comisión Séptima del Senado, como siempre, entonces hunde la reforma a la salud? Hay que proceder de inmediato. No es que vamos a presentar otro proyecto, ya dimos la oportunidad, 2 años y medio, invitamos a concertar, hablamos con todo el mundo, se metieron muchas transformaciones que eran importantes, porque no todo lo que nosotros presentamos es correcto. Se hizo audiencias, el Senado piensa acabar con esos 2 años y medio, estúpidamente en mi opinión, porque podían recogerlo. Al Senado se le ha prohibido discutir en este gobierno, porque antes de que lleguen los grandes temas, los acaban. Bueno, vamos a esperar, pero esto va para allá, lo han anunciado, espero que no. Espero que Berenice olvide a sus financiadores y vaya al pueblo. Cuando quiera hablamos de sus financiadores y los demás miembros de la Comisión Séptima, pero como ya lo anunciaron, si se cae, actuamos de inmediato. No actuamos violando la ley, no, actuamos con la ley en la mano. Pero Colombia merece un sistema de salud que sirva, que debe ser preventivo, que no puede estar intermediado, que va a haber negocios privados, sí, pero decentes, y no esta mafia que está ordeñando el sistema de salud en Colombia. Esto no es una pelea con las enfermeras, no es una pelea con los médicos, muchísimo menos con los científicos, no es una pelea con los laboratorios de medicina. Yo quiero más laboratorios de medicinas públicos y privados, nacionales, para quitar una serie de importaciones muchas veces innecesarias. Aquí no estamos cerrando clínicas, se están abriendo cada vez más, pero hay que actuar. Si la ley no fue, si la ley la hundieron, si 2 años y medio de trabajo se destruyeron, desgraciadamente, porque es trabajo humano de mucha gente, el gobierno actúa. El gobierno ya sabe que el sistema de salud vigente no es sostenible. No va a quebrar el Estado, que es lo que intentan, ¿cierto? Entonces, por un lado, Cepeda quita el que podamos tener ingresos y por el otro lado piden más plata. Y hay el vagabundo que dice que entonces estamos guardando la plata como si fuéramos, como si nos sobrara. No,
Simplemente no permitieron más financiamiento, no puede crecer el gasto público de la manera como proponen. Ahí sí nos descalifican todas las calificadoras de riesgo, ahí sí la deuda pública se dispara, ahí sí tenemos el problema de Argentina, que quiere que Colombia llegue a ese problema, pero por acá no va a ser. Entonces aquí la UPC es suficiente, se la han robado. La maltratan como hemos visto, se la roban por el lado de las medicinas, se la roban por el lado de las CPS, se la roban por todas partes, pero es suficiente porque hicimos saltar el gasto de salud de 60 a 100 billones de pesos en lo que llevamos de este gobierno. Tiene que ser muy vagabundo el que diga que entonces estamos desfinanciando el sistema. Nosotros no somos voceros de AFIDRO, no somos voceros de ASEMI. Deberían ser los congresistas voceros del pueblo y no voceros de los gremios privados, porque suena raro cómo los señores dueños de Sanitas, siendo españoles, extranjeros, financiaron campañas. Ahí sí no hay investigación. Campañas y partidos, eso está prohibido por la Constitución Nacional. No investigan. Explícitamente, como ministro de Justicia no hay una investigación. Nos quieren, y eso lo advierto, nos quieren investigar en el CNE, porque ese es el golpe de Estado, para quitarle las personerías jurídicas a los partidos que fueron Colombia Humana, el Polo Democrático, están quitando la UP, están quitando la de los pequeños, que hasta ahora se las habían dado, como somos, soy porque somos, etcétera. Quieren la renuncia de la vicepresidenta, porque entonces si sale el presidente Cepeda, que es el que está detrás de toda esta tramoya. Si sale el presidente por un voto en la comisión de acusaciones de la Cámara, el presidente de Colombia es Cepeda. O sea, el que ha estado aquí saboteando todo esto es un plan para destruir el progresismo en Colombia. No estoy paranoico, lo publicaron los mismos uribistas. Mañana hablaré de eso por redes, pues voy a publicar el comunicado para que se mire cómo paso por paso se ha venido cumpliendo. Por eso el Consejo de Estado no atiende la sentencia de la Corte Constitucional que decía que el presidente de Colombia no podía ser investigado por el CNE hasta un mes después de haber ganado la presidencia. Por eso hay doble investigación en contra de los principios del derecho universal, que es la que ya me hicieron y que dijeron que no había problemas, CNE, y después de eso hacen una nueva con un poco de lagartos que no han explicado su posición, subjudice. Entonces esto es un golpe de Estado y tiene lo mismo que le hicieron a Pinochet, una serie de empresarios mafiosos acaparando a Pinochet, no a Allende. Pinochet fue el que lo hizo. Espero, ministro de Defensa, que no vaya a pensar en Pinochet, como yo acabo de decir. Esto se defiende con el pueblo. Nosotros hemos convocado al pueblo a la calle. Las comités por el sí, que no van a gravitar hacia la reforma de salud, sino a la laboral. Ojo, ministro de Trabajo. Quizá alguna pregunta, pero no más. La reforma de la salud es responsabilidad del gobierno. Pasa a ser responsabilidad del gobierno si el Senado no quiere. Pero la reforma laboral, como el Senado no quiso, pasa al pueblo. Pasa al pueblo. Ya veremos si el Senado en plenaria dice que no, Benetti. Porque claro, va a decirle públicamente a la gente que no quieren que decida. Y hay un bloqueo institucional entonces completo. Pero esa va a ser la realidad. La reforma a la salud, si la hunden, empezamos nosotros a decretar de acuerdo a la ley. No va a haber aquí ninguna arbitrariedad, pero que se aplica la ley actual, se aplica. Que va a ser la respuesta a este insulto que está haciendo Audifarma, que ya sabemos son los responsables de la mayor parte de las quejas de Colombia, por vía del acaparamiento de medicinas, que está demostrado, acapararon, y que yo quiero, ministra, haga las denuncias que corresponden de tipo penal, porque aquí hay funcionarios públicos que saben que hay crímenes y la Constitución ordena denunciarlos.
esperamos a través de usted que se realice una denuncia directamente a la Fiscalía para lo correspondiente. Gracias a todas y todos por habernos escuchado. Muchas gracias a todos y todas. Será muy importante darle la claridad al país de lo que realmente ocurre con la situación de los medicamentos, señor presidente.